Yeah, 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 ¿Quién era Oswald? Oswald, hijo de militar, había ingresado en 1957 en los Marines. En 1959 había sido destinado a una base secreta en Japón, desde la que partían los famosos aviones espía de la CIA, los U-2, para sobrevolar el espacio aéreo soviético. Oswald trabajó allí como experto operador de radar, y lo más curioso, durante su interrogatorio en la CW, el oficial que entrenó a Oswald declaró que éste había realizado un examen de ruso. Resulta imposible que un marine aprenda a manejar radares sofisticados, sea enviado a una base secreta de la CIA en Japón y aprenda ruso si no es porque ha sido reclutado como agente de la inteligencia norteamericana. ¿Cómo puede ser, si no? ¿Cómo puede ser que la CW pase por alto un elemento tan significativo como que en 1959 Oswald realice un examen de ruso? Está claro, para quien quiera verlo. ¿Por qué si no la CIA tiene clausurados todos sus archivos sobre Oswald hasta el 2039? El organismo de inteligencia directo en el que trabajó es el NISU-ONI, Oficina de Inteligencia Naval. Debo destacar que en Estados Unidos la comunidad de inteligencia es un conjunto de organismos federales que engloban, entre los más importantes y famosos, a la CIA, al FBI, Contrainteligencia e Investigación, y al ONI, Inteligencia Naval. También es importante reseñar dos elementos. Muchos agentes trabajan para varias de las agencias a la vez, pues todas conforman la comunidad de inteligencia y sus objetivos y operaciones, a menudo, como veremos, se entrelazan estrechamente. El otro elemento es el hecho de que cuando se entra en uno de estos organismos, difícilmente se deja de pertenecer a ellos. De alguna manera sigue el vínculo agente-agencia. El porqué del examen de ruso y de su destino en Japón se corresponde con la interpretación de que Oswald era un agente de los servicios de inteligencia norteamericanos. Todo esto se ve reforzado por un elemento crucial de todo su historial. En 1959 Lee Harvey Oswald marcha de Estados Unidos hacia Europa y pide asilo político en la URSS. Resulta poco creíble que el gobierno de Estados Unidos permita tan fácilmente su marcha, a tenor de los secretos militares que conoce, de no ser que él forme parte de una operación encubierta con unos objetivos poco claros. Los propios soviéticos, de hecho, debieron quedar perplejos al ver llegar a este desertor tan peculiar y sospechoso. Durante un mes Oswald estuvo encerrado con el KGB y posteriormente fue enviado a Minsk, en Bielorrusia, donde se le dio un trabajo en una fábrica de radares, materia que conocía muy bien. Hace pocos años Yeltsin regaló a Clinton los archivos que el KGB guardaba de las actividades de Oswald en la URSS, pero todavía no se ha publicado nada de todo ello. ¿Qué interesantes elementos deparará este archivo? Oswald permaneció en la URSS hasta febrero de 1961. Poco antes se había casado con Marina, sobrina de un coronel del GRU, Inteligencia Militar Soviética, y tras manifestar su voluntad de volver a Estados Unidos y su desencanto con el sistema, fue liberado de la ciudadanía soviética junto a su mujer. Resulta muy extraño que ambos pudieran salir tan libremente de un país como la Unión Soviética, con las complicaciones que ello tenía en la época de la Guerra Fría. Pero hay otro elemento todavía más siniestro. El 1 de mayo de 1960 la defensa antiaérea de la URSS derribó, por primera vez un U-2, el famoso caso de Francis Gary Powers. Este hecho ocurrió pocos días antes de la esperada cumbre Kennedy-Khrushchev en Ginebra y dio al traste con ella. Pero lo más curioso era que los soviéticos, hasta entonces, no habían podido derribar al avión. Oswald había trabajado en la base secreta de Atsugi, en Japón, desde donde partían los vuelos de U-2 y era también un experto en radar. ¿Pudo Oswald proporcionar la información a los soviéticos para derribar el avión? No sería una conjetura exagerada. Volvamos al regreso de Oswald a casa. Resulta que el mayor desertor de los últimos tiempos decide cansarse del comunismo y pide a su embajada en Moscú que le devuelvan la ciudadanía y el pasaporte norteamericano.
Normalmente la burocracia norteamericana es bastante rápida y efectiva, pero con Oswald es magistral. Solo 48 horas tardaron en devolverle el pasaporte, récord de rapidez y efectividad. Por si fuera poco, le pagan el viaje, puesto que no tenía dinero y, al bajar del barco que le trae de vuelta, ¿acaso es interrogado por el FBI o por la CIA? No. No hay constancia de nada de ello. Un desertor, ex-marine, ex-oficial de radar y no es interrogado por los servicios de seguridad norteamericanos. ¿A quién quieren engañar? Estamos en plena Guerra Fría, en un país donde ser simplemente de izquierdas o progresista puede acarrear grandes problemas y resulta que Oswald retorna tan campante. Reinstalado en Estados Unidos, Oswald viajará a Nueva Orleans, donde entabla relación con la comunidad de rusos blancos anticomunista, entre ellos el conde de Morenchik, famoso anticomunista y más tarde reconocido colaborador de la CIA, así como con Ruth Paine. El caso de Ruth es muy significativo porque su marido trabajaba en Bell Helicopters, la empresa en semiquiebra que durante la guerra de Vietnam se enriqueció fabricando el famoso helicóptero U-1 que todos hemos visto en las películas de Vietnam. Además, cuando Jim Garrison investigó el asesinato y solicitó estudiar las declaraciones de renta de la familia Paine, curiosamente no se lo permitieron, cuando legalmente estaban obligados a hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que los Paine trabajaban muy probablemente para la comunidad de inteligencia. Otros datos interesantes. El exdesertor Oswald entra a trabajar gracias a sus amigos rusos blancos en la Jaguars, una empresa que realiza planos cartográficos para el ejército norteamericano, un trabajo extraño para un desertor. Luego entra a trabajar en una empresa cafetera de un famoso anticastrista en Nueva Orleans. Cuando Garrison investigó a los compañeros que habían trabajado allí con Oswald, en busca de información que pudiera ser reveladora para el caso, resulta que descubrieron, atónitos, como cada uno de los trabajadores que habían servido en la misma línea de producción de la empresa cafetera, todos, años después, estaban trabajando en la NASA o para empresas subsidiarias de la NASA. ¿Es esto casualidad? Imposible. Hay que tener en cuenta algunos factores para comprender esto que parece tan alucinante y desconcertante. Estamos hablando de los servicios de inteligencia, de la CIA, de un servicio secreto que maneja vidas y esfuerzos con una facilidad impresionante. Hablamos de operaciones encubiertas, de alianzas desde las comunidades anticastristas de exiliados, de rusos blancos anticomunistas, de mafiosos, de empresarios capitalistas y hombres de negocios. Todo es lo mismo, todos se mueven por los mismos intereses. Con Oswald, igual que con muchos de los que nunca sabremos, estaban creando un cabeza de turco desde hacía tiempo, quizás con la intención concreta ya preestablecida de utilizarlo en un supuesto atentado contra Kennedy o cualquier otro personaje incómodo. Quizás por aquel entonces todavía no tenían definido el papel que iba a jugar Oswald. Da igual, él era un agente, un militar y cumplía órdenes. No importa que le hubieran dicho, él siempre cumplía. ¿Por qué todos sus compañeros en la empresa cafetera cambiaron de trabajo y todos acabaron en la NASA? Pues por eso mismo, porque todos eran agentes o de alguna manera implicados en la extensa red de la comunidad de inteligencia, y alguien vio el peligro de esas relaciones y algún día, como luego ocurrió, a algún juez o fiscal le daba por investigar el caso. ¿Por qué Hacienda no permitió investigar la declaración de Hacienda de Ruth Paine? Pues porque sería muy difícil ocultar los ingresos declarados ante una investigación honesta. Esta misma Ruth Paine fue la que consiguió el trabajo a Oswald en el depósito de libros pocas semanas antes del atentado. No lo digo yo, lo dice la Comisión Warren. El mismo depósito por el que se modificó la caravana la noche antes del atentado, con nocturnidad, para que pasase justo debajo del depósito de libros en el que trabajaba el desertor más famoso de América, y resulta que ni el FBI, ni la CIA, ni el SS habían investigado a aquel potencial asesino que días antes había comprado, supuestamente, porque entraba dentro del operativo de Cabeza de Turco, un fusil por correo y mira por dónde, modifican el cortejo para que pase debajo suyo con una limusina descapotable a 12 kilómetros por hora. Son tantas las pruebas que demuestran que había un operativo, Cabeza de Turco, que resulta difícil no creerlo. Pero hay mucho más. Si Oswald hubiera sido el asesino solitario, si hubiese sido cierto que la CIA, el FBI, el SS y la policía de Dallas habían sido capaces de demostrar una incompetencia sincera e inexplicable para unos servicios secretos tan efectivos cuando querían, entonces,
¿por qué Oswald no disparó cuando la caravana subía por la AV Houston? Era el sitio idóneo para disparar, frontalmente, después de haber desacelerado la limusina en el cruce con la calle Main, y además hubiera tenido tiempo para volver a disparar de nuevo. Pero no, la clave era Elm Street, porque allí habría un fuego cruzado de 3 tiradores, luego veremos, del cual Kennedy jamás saldría vivo. Más elementos, cuando según la CW Oswald realizó el primer disparo, que además falló, entre la caravana de Kennedy y el 6º piso del depósito se interponía unas encinas tejanas, árboles que estaban florecidos totalmente y cuyo follaje impedía como mínimo el primer disparo efectuado, desde el 6º piso. La CW pasó por alto todo esto, claro está. ¿Cómo sabemos que el primer disparo concuerda con la imposibilidad de visión? Por la cinta de Abraham Zapruder, que grabó toda la secuencia del asesinato en una grabación de video que ha dado la vuelta al mundo gracias a Jim Garrison, que fue quien la extrajo del baúl de los recuerdos de la revista Team Life. ¿Cómo podía ser que una película así hubiese estado escondida para el público del mundo entero durante más de 5 años? Muy fácil. Lo que ella muestra desmonta solo con la lógica y un par de ojos con una vista decente toda la estructura falsa y encubridora de la Comisión Warren. Pero dejemos el análisis detallado de Zapruder para más tarde. El cortejo presidencial, a su paso frente a la entrada principal del Dallas School Book Depository, desde donde, según la Comisión Warren, disparó Oswald. Obsérvese cómo los motoristas y los escoltas giran la cabeza, pues han oído un disparo. Esto indica que el primer proyectil provenía de atrás. Obsérvese también las hojas de los árboles de la entrada, que avalarían la teoría según la cual ningún tirador desde el 6º piso pudo hacer un disparo efectivo en ese momento. Oswald fue un tirador tan pésimo en su época de los marines que le tuvieron que enviar a manejar radares. Todos sus compañeros de marines interrogados por la Comisión Warren así lo testificaron, igual que sus pruebas de tiro. Todos también dijeron que jamás habían oído decir a Oswald declaración política alguna, a favor o contra Castro, el comunismo o nada que se le parezca. Todos menos uno, que, claro está, fue el que la CW utilizó para dar veracidad a la obsesión comunista de Oswald. Mientras que las declaraciones del resto de sus compañeros pasaron sin pena ni gloria por las conclusiones de la comisión. La de este testigo ocupa hojas y hojas, algo muy curioso. En una investigación tan seria como esta tiene más importancia lo que diga uno que lo que digan 7 u 8, pero lo gracioso no acaba aquí. Lo demoledor es que cuando Jim Garrison, extrañado por la coincidencia de este testigo tan inculpador y la utilización que la CW hizo de su acusación, quiso contactar con él para investigar, verificar todo lo que había dicho, le encontró trabajando para la NASA. El episodio de Oswald Tirador y su inculpación tiene una vital importancia para el caso. Como hemos señalado ya, Oswald fue interrogado sin abogado durante más de 12 horas y durante el interrogatorio se le mostró la famosa fotografía, encontrada en el registro de su casa, en la que aparece él con un fusil, un revólver y un diario. Los especialistas en el tema aseguran que se trata de un montaje, como así declara el propio Oswald, que sabe de fotografías, puesto que había trabajado para la Jaggers. Resulta extraño que Oswald posara en una fotografía con un fusil y un periódico, como queriendo decir, este es el arma homicida y esta es la prueba. Los que quisieron inculparle con este montaje fueron demasiado celosos. El fusil Mannlicher Carcaño, que según la CW fue el arma homicida, había sido comprado supuestamente por Oswald poco antes del atentado en Dallas. La compra se efectuó por correo y a nombre de A.J. Heidel, uno de los alias de Oswald. Resulta paradójico que Oswald, si fue el asesino solitario, se hubiera complicado tanto la vida. Veamos. En Dallas es más fácil comprar un arma en una tienda que por correo. Basta con entrar en una armería y pagar el arma, ya que no necesitas identificarte. Sin embargo, si lo compras por correo, debes contratar un código postal, con lo que debes identificarte en la ficha de correos, o bien a nombre verdadero o bien a nombre falso, como se hizo con A.J. Heidel. Ahora bien, a la hora de ir a recoger el fusil, Oswald debía identificarse con su carnet de conducir, pues en Estados Unidos no hay DNI en correos para recogerlo. Si él había dado un nombre falso, A.J. Heidel, ahora lo descubrirían, por lo que era más fácil ser identificado.
Si él tenía la intención de asesinar al presidente, sabía que comprando el fusil por correo sería fácilmente identificado por la policía después del magnicidio. Por tanto, ¿por qué escogió este método? Muy sencillo, porque el fusil no lo compró él. Alguien compró el fusil usando su alias y alguien fue a recogerlo. Ese mismo alguien que llevaba maquinando durante tiempo inculpar a Oswald. Para acabar con este asunto, basta decir que cuando Garrison investigó en correos quién había ido a recoger el fusil encargado por AJ, Heidel encontró que la ficha había desaparecido, ni en correos se lo explicaban. Luego de ser mal tirador y de disparar con un fusil tan pésimo, era llamado arma humanitaria por los expertos, porque difícilmente acertaba a alguien. Resulta que es enviado al FBI en Washington para que busquen las huellas del tirador. Allí nadie encuentra nada, pero 4 días más tarde, después de que todos los expertos hayan buscado las huellas dactilares de Oswald sin éxito, resulta que un policía de Dallas encuentra una huella de Lee Harvey Oswald, cuando ya Oswald había sido asesinado por Ruby. Lo más escandaloso del caso es que esto sucedió así. La policía de Dallas irrumpe en el depósito de cadáveres donde se encuentra Oswald, ya asesinado por Ruby, y entran con el fusil para, según ellos, comparar huellas. Al poco de abandonar el depósito de cadáveres es cuando se hace público el descubrimiento de la huella de Oswald en el fusil. Ya se hacía extraño pensar que los científicos del FBI en Washington, los más preparados y equipados del mundo, no encontraran una miserable huella de Oswald en 4 días. ¿Alguien se lo cree? Además, las pruebas de nitrato del día del asesinato. Una prueba rutinaria y fácil que realiza la policía a un asesino en caso de asesinato que, con una fiabilidad a prueba de bombas, deduce si alguien ha disparado un tiro en 24 horas. Esa prueba, como digo, dio negativo. O sea, Oswald no disparó un tiro el 22 de noviembre de 1963 tal y como demuestran los propios datos de la policía. Tampoco se encontró huella alguna hasta 4 días. Tal y como reconoce la CW y cuando, para rematar, el FBI utilizó a sus mejores expertos en tiro para reconstruir el asesinato. El primero de ellos, un reputado tirador, va y descubre que la mira telescópica está mal ajustada. ¿Cómo pudo Oswald obrar ese milagro? Pero hay más. Según la propia CW, Oswald realizó los 3 disparos en 5-7 segundos. El Mannlicher Carcaño era un fusil de cerrojo y, por lo tanto, debía ser recargado tras cada disparo. Ninguno de los 3 tiradores expertos del FBI. La comisión Warren utilizó estas 2 fotografías, supuestamente encontradas en la casa de Oswald, para inculparle del asesinato de Kennedy. Oswald mantuvo en el interrogatorio que las fotos estaban trucadas. No en vano él había trabajado para la Jaggers, una empresa de diseño fotográfico, y sabía bastante del tema. Para algunos expertos, no hay duda del trucaje de las fotografías. En la de la izquierda, por ejemplo, se observa la sombra de Oswald que reflejaría el sol a una hora avanzada de la tarde, mientras que la sombra en la cara es de mediodía. Que reconstruyeron el atentado pudo bajar de los 7 segundos. Pero además hay que tener en cuenta otro factor importante. Aquí el primer disparo falla, mientras que el último, el mortal, es el más certero. Hubiera sido más probable que el primero fuera el más efectivo, pues es el primero y el más preparado, que no el último, cuando según el cronómetro no hay tiempo para apuntar, y menos para un tirador tan pésimo como Oswald. Pues con todos estos datos, que la propia CW recoge y hunde en sus 26 tomos, ¿qué hicieron? Muy sencillo, para ellos estaba claro que Oswald, con todos los datos encima de la mesa, sin duda seguía siendo el asesino. Y, para acabar sobre este punto, ni que comentar tiene que los 3 cartuchos supuestamente disparados por el rifle fueron encontrados ordenadamente. Los 3 paralelos, cuando todo tirador sabe que un fusil de cerrojo expulsa los cartuchos a desorden. ¿Y qué decir tiene que un fotógrafo de Dallas fotografió, pocos minutos después del atentado, a un policía que bajaba del depósito de libros con un fusil Mauser, un modelo diferente al que la CW califica como arma del asesinato? También hay constancia de que el primer policía que encontró el fusil en el 6 piso declaró que se trataba de un Mauser alemán de alta precisión. Este policía, citado por Garrison, era un experto cazador y tenía una tienda de rifles en Dallas, por lo que sabía de lo que hablaba. ¿Dónde está ese Mauser? ¿Fue el arma asesina auténtica?
A estas alturas todo eso ya da igual, como igual da que el fotógrafo de Dallas que tomó esas instantáneas muriera después en extrañas circunstancias y que sus fotos nunca fueron publicadas ni consultadas por la CW. Tampoco nadie en la CW hizo caso al trabajador del depósito que dijo haber visto a Oswald un minuto antes del tiroteo comiendo en el segundo piso del almacén. Para ser el asesino tenía poca prisa. Dos trabajadoras del almacén, que se encontraban en el quinto piso, dijeron que tras oír los disparos bajaron por la escalera y que en ningún momento se les cruzó Oswald corriendo, como debía haber sido para cuadrar con el tiempo fijado por la CW. Me refiero a que 2 minutos como máximo después del tiroteo, un policía de Dallas llamado Marion Baker entró en el edificio y vio a Oswald en el segundo piso, donde había sido visto instantes antes de los disparos. Resulta que Oswald está tranquilo, no jadea como si hubiera corrido y se está bebiendo una Coca-Cola. Si es el asesino no tiene demasiada prisa por huir. Pero, ¿cómo puede defender la CW que Oswald disparó 3 disparos en 5.7 segundos con un fusil de cerrojo y mal ajustado a un blanco fijo en el que su primer disparo topaba con las hojas de la encina, le cuadran los cartuchos bien ordenados? Corre hasta el otro extremo del 6 piso, limpia de huellas el fusil y lo esconde bajo unas cajas, corre escaleras abajo sin ser visto por 2 testigos, llega al segundo piso y, sin jadear, tan tranquilo, se compra una Coca-Cola y marcha, varios minutos después por la puerta principal del edificio, que todavía no había sido sellada, y todo ello en menos de 2 minutos. Luego está el episodio del asesinato del policía Tippit. Según varios testigos del asesinato, ninguno pudo reconocer a Oswald como el asesino, ni siquiera el que lo vio mejor, Domingo Benavides, cuyo hermano, como tantos otros testigos, murió asesinado en extrañas circunstancias. Tampoco otra testigo, Echille Clemons, fue capaz de identificar a Oswald. El primer policía que acudió al lugar del asesinato encontró 4 cartuchos. Según la CW, Oswald había disparado con un revólver. ¿Cuál es la diferencia entre una pistola y un revólver? La pistola, cuando la disparas, extrae automáticamente la vaina del cartucho utilizada, mientras que el revólver, que utiliza un cargador giratorio, se queda con el cartucho dentro. Hay que abrir la tolva y vaciarla. Resulta extraño que Oswald, con las prisas del asesinato, hubiera abierto el revólver y lo hubiera vaciado allí mismo, para además dejar huellas de su asesinato. Pero esto no es todo. Si fue realmente Oswald, que nadie le reconoció, si usó un revólver cuando todo apunta a una pistola, entonces, porque los 4 cartuchos presentados por la Comisión Warren no son los mismos que se encontró el primer policía, que llegó al lugar del crimen? Y como lo sabemos, porque este policía marcó los cartuchos con sus iniciales, PW, y luego estas marcas no aparecen en los cartuchos presentados. Además, para el policía los cartuchos que encontró eran diferentes a los que ahora le presentaba la Comisión Warren. Ya hemos mencionado que Oswald fue asesinado el domingo por un tal Jack Ruby. Ruby era un conocido mafioso de la ciudad de Dallas, que regentaba un local nocturno al cual acudían la gran mayoría de policías de la ciudad, en esas extrañas relaciones mafia-policía que tan a menudo se dan en Estados Unidos. Sabemos esto por las declaraciones de algunas bailarinas del local como Nancy Hamilton, que dijo que bien el 75% de la comisaría de Dallas sabía. Tippit, el policía de Dallas asesinado en extrañas circunstancias. La CW atribuye el asesinato a Oswald cuando aquel procedía a detenerle, pero no existen pruebas concluyentes al respecto. Al revés, son muchos los interrogantes que envuelven a este misterioso suceso. Pasado alguna vez por el local de Ruby y que éste tenía muy buenos amigos entre la policía. Solo así, y aunque la CW lo niegue, fue como Ruby pudo acceder aquel domingo a la comisaría y asesinar a Oswald. Dijo que lo hizo por venganza, pero resulta extraño a primera vista que alguien que odia a otra persona le asesine de un disparo en el pecho, tal y como siempre hacía la mafia, y con un calibre 38, el calibre de la mafia, como el 9 mm Parabellum lo es de ETA. ¿Cuál fue el papel de Ruby? Está claro, callar al cabeza de turco para siempre. Luego el fiscal Garrison descubrió que Oswald había sido un habitual de ese local. Oswald y Ruby se conocían desde hacía tiempo y que había más gente sospechosa, que luego veremos. Clientes habituales. No olvidemos que el local estaba cada noche lleno de policías. Pero, ¿investigó todo esto la CW?
No hace falta decir que varias bailarinas del local murieron asesinadas o en extrañas circunstancias, como más de 40 testigos y personas involucradas de una u otra forma en el atentado. Oswald, Ruby, The Moren's Child, Clash Show, David Ferry, periodistas, bailarinas, testigos oculares, etcétera, etcétera. Los casos más comunes serán atropellos y accidentes en carreteras solitarias o vehículos que se dan a la fuga, cáncer no detectado, golpes de karate en el cuello, disparos, suicidios. Aquí es curioso porque hubo suicidios como el de David Ferry, que escribió una carta de suicidio a máquina, no a mano, y luego la autopsia dice que murió de muerte natural. La cifra mayor de muertos se dan entre los años 63 y 65, o sea, poco después del asesinato y luego en 1967, inmediatamente después de reabrir el caso Jim Garrison y en el 76 después de las investigaciones del Senado. En internet hay una página www.onsi.com donde aparece toda la lista y es espectacular ver las fechas y las causas. Pero volvamos. Ruby era un mafioso y a él le tocó el muerto de acabar con Oswald. Luego se pudrirá en la cárcel hasta que un día le visite el juez Warren. Allí, ante testigos dice, si me lleva a Washington a testificar lo diré todo. Aquí no puedo hablar porque me matarán. Luego una periodista, tengo las imágenes, le dice, ¿puede decirnos qué pasó en el asesinato? A lo que Ruby contesta, esa pregunta deberá hacérsela al actual presidente Lyndon Johnson. La periodista, sorprendida, le replica, ¿me lo podría volver a repetir? A lo que Ruby contesta, lo que le he dicho, que si Lyndon Johnson no hubiera sido el vicepresidente, ahora Kennedy estaría todavía vivo. Jack Ruby moría varios días después por un cáncer que jamás se le había detectado. No se le realizó la autopsia. Antes de testificar, de nuevo los secretos a la tumba. ¿Hace falta que diga qué le pasó a la periodista poco tiempo después? No hace falta, ¿verdad?